Señor Ministro de Transporte, William Camargo, gracias por atender a 6 AM. Buenos días. Gustavo, buenos días y buenos días a la audiencia de la mesa de trabajo. Qué duro, ministro, oír toda esta situación de esta gente. Por supuesto, faltaba más que pensáramos que fuera responsabilidad del gobierno actual. Esto es un tema de 5 o 6 décadas, ministro. Sí, Gustavo, pues primero que todo expresar nuevamente nuestra solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos en esta desafortunada tragedia que, de nuevo, digamos, en este corredor vuelve a poner de luto a nuestro país. Ahí señalar que efectivamente este es un corredor que, por sus características hídricas e hidrológicas, pues ha tenido habitualmente un régimen de lluvias alto. Y en los últimos días, por efecto inclusive del cierre de fenómeno del Niño, el litoral pacífico está teniendo un incremento importante de lluvias que, para el caso particular de la zona del evento, llevaba prácticamente 3-4 días con aumento de pluviosidad. Eso obviamente activó un aumento de saturación en los suelos de los taludes de esa zona. Es una matriz arcillosa y relativamente taludes, digamos, muy verticales, que sugieren obviamente una intervención más robusta, pero que por efecto del incremento de las lluvias se ven afectados. El tema, digamos, desafortunadamente coinciden 2 o 3 elementos, unos deslizamientos que limitan la circulación, los vehículos estaban orillados en la vía, se sugirió inclusive que algunos de los vehículos se ubican en un SOBME, que es una zona de disposición de residuos que tenemos como parte de los contratos que desarrollamos, y en el momento se incrementó la lluvia y se movieron a esta vivienda, y en esa zona se presenta justamente el deslizamiento. Es una desafortunada situación que pues nosotros desde acá deploramos y estamos acometiendo, en función de lo que estableció el presidente, intervenciones adicionales en la zona y obviamente recursos que vamos a agenciar con la declaratoria de desastre. Qué tragedia, ministro, qué dolor. Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias en Medellín, le pregunta a esta hora. Juan Carlos, lo escucha el señor ministro de Transporte. Ministro, una de las principales conexiones viales es con la ciudad de Medellín, por supuesto donde ocurre esta emergencia, donde ocurre esta tragedia. ¿Qué porcentaje de esos 129, 130 kilómetros que hay entre el departamento de Antioquia, hablamos de Ciudad Bolívar, y Quibdó, hoy están pavimentados? ¿O qué es lo que falta hacer por esta vía también en materia de pavimentación y evitar estos taludes? Juan Carlos, allí lo que hay pendiente de intervenir son 10-12 kilómetros de lo que es el corredor vial y la atención de algunos puntos críticos. Una estimación inicial de Invías frente a un restablecimiento de mejores condiciones y de robustecer la estabilización de taludes nos sugiere una inversión del orden de $500 millones de pesos, que es justamente lo que el señor presidente ayer en la visita al PMU estableció como prioritario. Estamos trabajando justamente con el contratista y el interventor para revisar una valoración mucho más juiciosa y además, digamos, de incorporar recursos para establecer taludes, también incorporar temas para instrumentación. Hoy en día, a pesar de que el país no lo usa con mucha frecuencia, hace 2 o 3 años empezamos a implementar a raíz de un proyecto de tecnología en el Invías, piezómetros que permiten monitorear puntos críticos de la red vial que el Invías tiene identificados. Es un tema de recursos que esperamos con la asignación que hace el señor presidente nos permita en estos 127 kilómetros instalar en puntos críticos piezómetros que nos advierten frente al incremento de precipitaciones, pero también del efecto de esa agua lluvia sobre los taludes. Eso ya nos permitiría tener un monitoreo sobre este corredor y otros que pueden ser sensibles a incrementos excesivos de lluvia y que con el Invías esperamos poder identificar con mayor precisión. Ministro, pero ¿cómo le van a solucionar o qué propuesta tiene el gobierno para solucionar a corto plazo? Es decir, hoy, mañana, pasado mañana, el tema de la gente que necesita llegar allá, porque los pasajes han subido de precio, la carretera, pues imagínense, es imposible ahora. No sé si tengan algún proyecto ustedes para ayudarle a la gente que necesite para que Quibdó no quede incomunicado como está. Bueno, 2 cosas. Lo primero, Quibdó no está incomunicado, ya se habilitó completamente el paso. Hay una restricción en la circulación que está motivada por el PMU, que en función de las labores de rescate debe permitir una restricción para que efectivamente puedan los operarios de gestión de riesgos y del PMU y la maquinaria terminar, digamos, la búsqueda de personas que aún están desaparecidas, que aún no han sido encontradas. De otro lado, Aerocivil
implementó un puente aéreo que permite llevar alimentos, elementos, digamos, de medicinas, si se requieren. También nos permitió el mismo día del evento prolongar la operación hasta medianoche para mover equipos y personal. Y estamos también, obviamente, controlando, por un lado, el costo de pasajes, tanto intermunicipales como aéreos, y habilitando frecuencias adicionales con Satén. El presidente ayer planteó la necesidad de garantizar una provisión de transporte por vía aérea, y esperar que en el transcurso del día o en el transcurso de los próximos 2 o 3 días el PMU nos habilite circulación sin restricciones. Ellos han establecido algunos horarios y es justamente previendo que el régimen de lluvias aumente y que pueda haber, digamos, una congestión en la zona de obras, porque pues digamos que adicional a la actividad de rescate de las víctimas, los vehículos que según por ahí seguramente empezarán a indagar y a parar qué pasó allí, por eso ellos están estableciendo esa restricción, pero el tráfico ya está completamente restablecido en la zona. Ministro, una pregunta que le hacía Juan Carlos Higuita desde Medellín hace unos minutos sobre lo que falta recuperar de la vía. Usted me corregirá, pero creo recordar que una parte de esa vía se le había entregado en el gobierno anterior a los mismos señores que también aparecieron luego involucrados en centros poblados, y que ese contrato, que creo que era de un consorcio que se llamaba Vías para el Chocó, fue cedido a Conexión Antioquia y a Vías y Equipo Pacífico, el otro contrato, pero que han tenido un montón de retrasos. ¿Por qué? Pues digamos que lo que tengo de reporte es, en algunos casos, cuando hay demoras en la ejecución, pueden ser temas ambientales o temas también de concertación con comunidades. A la fecha hay un contratista que está ejecutando las obras por parte del Invías. Allí se han hecho inversiones importantes en los últimos 6-7 años, pero no son suficientes para restablecer una condición segura de ese corredor. Fue parte un poco de lo que el presidente ayer, en un llamado de atención al Invías, y obviamente el ministerio nos pidió, era reforzar las medidas de prevención, porque no tenemos por práctica instalar temas de instrumentación, y las inversiones en algunos casos en estas vías bajo obra pública no tienen el mismo nivel de robustez que pueden tenerse, por ejemplo, para vías que tienen periodos de diseño o de inversión mucho más largos, como las concesiones. Él hacía una comparación entre los costos de inversión de las vías 4G y este corredor y la rapidez de esa inversión. En este momento nosotros tenemos un contratista allí en ejecución, el Invías, y frente a eso tiene alguna detalle de los incumplimientos o algo, yo les agradecería pudieran documentarlo con ellos, pero ayer nosotros vimos un contratista en la zona que ha habilitado maquinaria, que ha acompañado la tarea de las autoridades de control. No lo estoy defendiendo porque es su obligación, pero que en este momento tiene un contrato en ejecución y que ha venido entregando las obligaciones que tiene a cargo. Ministro, voy a un tema que me parece que es bueno clarificarlo aquí en Caracol Radio, que llega a millones de colombianos que pueden haber visto informaciones en redes sociales, y lo hago además en beneficio de las comunidades indígenas que han sido injustamente señaladas en las últimas horas, y algunos comentarios de que habían parado el tráfico de la carretera y medio responsabilizándolos de este asunto. El presidente ha dicho que nada de eso, ministro. Así es, Gustavo, eso fue una información falsa. Lo que se presentó en la zona fueron unos puntos de deslizamiento que limitaban la circulación de los vehículos. En esa zona se acumularon algunos vehículos. Había un SOBME, que es una zona que está habilitada. Algunos de ellos se ubicaron fuera de la zona de circulación, y con el incremento de la lluvia y obviamente mientras empezaban las labores de remoción, ellos se ubicaron en la vivienda que estaba allí. No es cierto que existieran marchas o bloqueos. Hacía 1 o 2 días se había presentado un tema en una vía cercana que ya había sido levantado. Luego lo que se informó por algunos opinadores o por algún medio no es cierto. Allí lo que se presentó fue una condición inherente a los deslizamientos, que fue la que en últimas generó la acumulación de vehículos y posteriormente este desafortunado desenlace. Clarísimo, ministro, y es bueno que lo escuche la gente a través de Caracol Radio, porque creo que aquí los indígenas pues obviamente se convirtieron también en víctimas, sobre todo de los rumores, de los chismes y de unos comentarios de muy mala leche. Ministro, le pregunto eso sí por las protestas en la vía al Llano, Guayabetal, ¿cómo quedamos finalmente con eso? Tuvimos noticia en las últimas horas de que usted conversó con las comunidades y ¿está solucionado el asunto? Un tema antes de lo de Villavicencio, creo que es importante también señalar, inclusive
parte de la Guardia Indígena, de bomberos de la zona, fueron los que como primeros respondientes acudieron al llamado para empezar a auxiliar a las personas que se vieron afectadas en esta zona. Este es un corredor que tiene varias comunidades indígenas asentadas a lo largo de su recorrido y fueron ellos los que inicialmente, junto con autoridades de gestión de riesgo y bomberos e Invías, acudieron a ayudar a las personas que estaban allí afectadas. En el tema de Villavicencio, estuvimos con el apoyo de Gobernación de El Meta y Cundinamarca y gobiernos locales y obviamente de control y comunidades, revisando unos bloqueos que se presentaron desde el viernes a raíz de un tema asociado al túnel de Quebrada Blanca. Allí revisamos unos compromisos pendientes, acordamos unas fechas de implementación inmediata de mesas de trabajo para revisar puntos críticos de conectividad de comunidades, verificar obviamente el nivel de inversión y de ejecución que tienen los contratistas en la obra y unas tareas que nos quedan al Invías y la ANI para, por un lado, restablecer unas condiciones de circulación más adecuadas en el corredor para las comunidades cuando hay eventos de tráfico y, por el otro lado, revisar unos compromisos que en lectura de la comunidad no se han cumplido. Estamos revisando junto con gestión de riesgos unas tareas que tenemos allí aún en curso. En eso agradecer el espíritu conciliatorio de la comunidad y obviamente el acuerdo al que llegamos permitió habilitar el tráfico en horas de la noche. Acordamos mesas de seguimiento bimensuales y un trabajo con el concesionario mucho más cercano, junto con veedores y comunidades y con acompañamiento de los gobernadores y alcaldes de la zona, que esperamos nos permita mantener el corredor en condiciones estables, no las deseables, porque el túnel todavía tiene una valoración pendiente para su intervención y un cronograma que aún está por definir por parte del concesionario, porque solo hasta el viernes pasado la firma encargada del transportador que debía retirar la tractomula que se accidentó al interior del túnel completó la documentación y el procedimiento requerido para que retirara ese vehículo de allí que todavía tenía combustibles y que tiene un protocolo especial para su retiro. Por supuesto. Ministro, a propósito de eso, bueno, la concesionaria siempre nos atiende de la mejor manera aquí en Caracol Radio y nos ha dado toda la información. Quiero preguntarle por una cuestión que fue noticia hace unos días y que todavía hace que mucha gente nos escriba aquí a Caracol Radio, y es que la concesionaria dio por terminada la construcción del nuevo puente de Chirajara, pero no puede entrar, según parece, por unas obras que faltan, no puede entrar en funcionamiento en largos meses. ¿Qué es lo que pasa ahí, ministro? Sí, Gustavo, ¿ahí qué sucedió? El túnel 13, si no me falla la memoria, y un puente de conexión entre ese túnel y el túnel siguiente fueron objeto de un tribunal de arbitramiento por una interpretación divergente entre el concesionario y la ANI. Ese tribunal solo desató su decisión hasta noviembre del año pasado. Esa decisión le pedimos una aclaración porque no era taxativo en cuál era la forma de operativizar esa decisión y la claridad de la reversión de ese tramo de vía. Eso está, digamos, en este momento en curso y ya necesitamos nosotros sentarnos con ellos para que nos entreguen los diseños. La reversión obviamente tiene que proceder y empezar a gestionar recursos para intervenir ese túnel y el puente. Esa es la tarea en la que en este momento está el Invías y la ANI y el Ministerio obviamente desarrollando, pero solo hasta diciembre prácticamente tuvimos como una salida frente a un tribunal que tuvo esa zona bloqueada. Eso fue a raíz de los deslizamientos que se presentaron hace 3 o 4 años y pues obviamente una interpretación de contrato frente a quién es el responsable de esa intervención. Al final, pues obviamente el laudo establece unas responsabilidades y unas tareas, pero había una falta de precisión en algunos detalles que pidió la ANI y ya estamos buscando los recursos y obviamente un proceso de acuerdo con el concesionario para que los diseños que ellos a la fecha habían desarrollado los podamos nosotros tener, acordar el mecanismo de reversión y empezar el proceso para contratar las obras del restablecimiento del túnel y del puente de conexión que nos habilita la utilización de Chirajara en el transcurso de los próximos meses. Es decir, estamos a un año largo de que Chirajara entre a operar. No, así es, Gustavo, porque ahí hay que hacer un proceso licitatorio. Las obras es una zona con una complejidad relativamente alta justamente porque el colapso del puente se dio como parte del proceso de ejecución de las obras y un tema, digamos, de riesgos que se activó en ese sector. Me dicen que no menos de 2 años, pero pues ahí estamos pendientes. Ministro, perdóneme que lo moleste, pero me escribe don Martín Tapias por aquí por el interno, nuestro director de Noticias en el Caribe, y me dice, pregúntele al ministro por la situación del peaje de Puerto Colombia. ¿Qué va a pasar con ese peaje que tantos problemas ha
generado en la comunidad? Pues decirle a Martín que en este momento la ANI tiene una tarea porque allí se hizo un tema con comunidades frente a la reubicación del peaje y frente al restablecimiento de unas tarifas. Ellos tienen, digamos, un plan de trabajo que se ha venido implementando. Lo que es claro para este ministerio es que no puede haber tarifa cero y allí hay unas categorías que están exoneradas del pago y eso en la práctica es un ejercicio de inequidad porque ese pago que ellos no sufragan lo cubrimos todos los colombianos con parte del presupuesto de la nación. Y eso es lo que estamos restableciendo a partir de una tarea que tiene la ANI porque allí hay una concesión que tiene esa fuente de pago como ingreso esperado y tiene que restablecerse. Eso debería activarse en los próximos días porque hay una resolución que ya se extingue y que tiene que activar, por un lado, el incremento del IPC que estableció el Gobierno Nacional a través del decreto y también el levantamiento de tarifa 1 y 2 y las conclusiones, si no me falla la memoria, de un tema de reubicación de peajes sobre el cual entiendo la ANI ya tiene una información que nos permitirá avanzar en ese punto que ha sido conflictivo con las comunidades, que adicionalmente ya tienen tarifas diferenciales. Eso es importante señalarlo. Señor ministro, qué pena, pero es que usted me alborotó a todos los directores de noticias. Me está escribiendo Narda Guarín, nuestra directora de noticias en Boyacá, que por favor le pregunte por el peaje de San Luis de Gaceno en Boyacá, que esta semana terminan los 60 días de suspensión del cobro. Sí, yo tengo previsto una sentada con ellos porque acordamos que iba a hacerle seguimiento al ejercicio de tareas que habíamos acordado con el concesionario y con las comunidades. Yo tengo que pedir el balance de ese ejercicio para mirar la resolución que activa, pero es la misma situación. Los peajes son un mecanismo de pago de la infraestructura y relativamente ayuda a cubrir costos de mantenimiento de operación y a alimentar, digamos, ese ejercicio sin cerrar el pago de las tarifas y el cobro correspondiente genera un déficit en las finanzas del resto de los colombianos y esa es una tarea que tenemos como ministerio. Yo espero en el transcurso de esta semana revisar in situ allá con la comunidad cuál es el estado del balance porque la idea con ellos era hacer un seguimiento a los compromisos, mirar eso en qué avance estaba y activar el tema del cobro. Y digamos que esperamos que así como el equipo ha hecho la tarea, tengamos con la comunidad el mejor ánimo para restablecer un mecanismo de pago de la concesión que en últimas ya tiene una infraestructura operando en la zona y que adicionalmente pues ha mejorado sustancialmente los indicadores de accesibilidad y oportunidades turísticas y de comercio con los llanos orientales y con esta zona de Boyacá. Ministro Camargo, muy gentil usted de atendernos, sabemos la cantidad de obligaciones que tiene, sobre todo con esta situación entre Chocó y Antioquia. Muy amable, buen día para usted, ministro, y gracias. Gustavo, buen día y buen día para todos los colombianos.